Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá, dando la cara y trabajando a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilixar Arcaya, en la producción está Kenger Jaramillo, en los controles César González y acompañándoles hasta las 5 de la tarde, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo les recordamos que pueden sintonizarnos a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, a través de Periscope, también estamos saliendo en vivo en @rcr750 y en diferido nos pueden escuchar a través de lacabilla.com y del canal de YouTube de la estación. Daniel, buenas tardes. Antes de dar comienzo al programa, una aclaratoria técnica. Hay mucha gente que afortunadamente desde las tempranas horas de la mañana del día de hoy, bueno, y desde la noche del día de ayer, han estado llamando a RCR porque dicen, ¿qué le pasó a la emisora? La emisora no está saliendo al aire, está caída la señal. Y queremos aclarar que se trata en este caso de un problema estrictamente técnico. No es un problema que tenga que ver con ninguna violación a la ley, ninguna sanción, no hay nada de eso. A esta hora es un problema técnico sobre el que ya se está trabajando para solventarlo. Está a esta hora el personal técnico de RCR en nuestro sitio de transmisiones para ver qué ha ocurrido y tratar de solventarlo lo antes posible. Pues tenemos ese problema eminentemente técnico a esta hora. Migren todos los que quieren escuchar, que dicen ¿cómo hago? Bueno, rcr.tv afortunadamente y contamos con ese espacio digital para que ustedes puedan seguir las transmisiones y corran la voz a los que no escuchan a través de ese mecanismo, díganle, miren, no, hay una posibilidad de seguir escuchando Radio Caracas a través de rcr.tv. Daniel, bienvenido. Buenas tardes, Neomar. Yo estoy preocupado porque las iguanas la agarraron con los transmisores de RCR. Esa debe ser las iguanas de Mota Domínguez, pero antes de entrar en tema, hoy ha sido un día noticioso, pero antes tenemos un invitado muy especial con nosotros la tarde de hoy. Para aprovechar el tiempo, quiero antes de iniciar, hacer algo que nos corresponde hacer, que es un servicio público para la paciente Guillermina González. Daniel, sí, vamos a retomar tu comunicación para que digas el servicio público. Y a propósito de los servicios públicos, quiero dar hacer de conocimiento a la opinión pública, una noticia que nos entristece mucho, pero que es menester divulgarla. Y es que la niña Saraí, esta niña que desde hace varias semanas nosotros conocimos su caso, incluso entrevistamos a sus familiares, incluso divulgamos a través de estos micrófonos unos mecanismos de contacto con sus familiares para que gente que estaba dentro y fuera de Venezuela colaborara con ella porque había sido víctima de una mala praxis médica, había sido, operada para mal porque un médico inescrupuloso le había extraído sus 2 riñones y la había dejado sometida a un proceso de diálisis permanente. Bueno, la niña ha fallecido en horas de la noche, entiendo, del día de ayer o en horas de la mañana del día de hoy. Sus familiares lo han divulgado. Yo quiero leer lo que se publicó en una cuenta de Instagram que hacía seguimiento al caso, manejada por sus familiares, y dicen, el día de hoy
fue el día de hoy, murió Saraí en el hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar. Escribir que Saraí murió o falleció no es contar la verdad. Saraí fue asesinada por el doctor Alexis Figueroa Chacín, quien les trajo los 2 riñones y no se hizo responsable de sus actos. Colaboraron con él los miembros del hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, quienes avalaron su comportamiento y dieron el peor de los tratos a la niña. No se pudo hacer más, lamentablemente. Yo lo que pido es, como seguro están pidiendo los padres y los amigos y allegados de esta niña, yo lo que pido es justicia y que este hombre sea apartado de los quirófanos en lo sucesivo, porque una persona así no puede estar prestando servicios médicos ni metiéndole mano a otro cuerpo humano. Esto es una labor inescrupulosa lo que se ha hecho y yo lamento muchísimo que esto haya ocurrido. Nosotros cumplimos con el deber de informarlo. Daniel, estás nuevamente al aire. No tenemos a Daniel. Bueno, vamos a, mientras reconectamos con Daniel, a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Lo tenemos desde la arrancada del programa porque las conversaciones siempre son largas y sustanciosas con el antropólogo profesor Samuel Hurtado. Samuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, bien, gracias por acá. Samuel, usted ya es como de la familia, usted ya es como de la casa y siempre conversar, como le digo, es un gusto con usted, ¿no? Pero vamos a arrancar esta conversación del día de hoy, con base a un suceso que se ha producido hace poco y que tiene que ver con algo que comentábamos al principio del programa, antes de entrar al aire, y tiene que ver justamente con la responsabilidad política en cualquier país, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el Perú? Nos hemos enterado de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha renunciado. Y ha renunciado por un escándalo básicamente sustentado o divulgado a través de la opinión pública, ese poder que a veces tiene más peso incluso que los poderes ya establecidos, un poder fáctico, que vinculaba al propio presidente y a sus emisarios, algunos personajes de su tren ministerial, con malos manejos de aquella votación que se dio cuando se pretendía destituirle del poder y que terminó ganando sorpresivamente ya en la última hora, ¿no? Parlamentarios del Fujimorismo, de esta facción que encabezaba Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, habrían sido sobornados porque en unas conversaciones que salieron a la luz pública se vio que estos parlamentarios se les compró el voto, es decir, se les compró la voluntad de votar a favor de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski por supuestos contratos de construcción civil y todo lo demás en varios estados del Perú, en varias provincias del Perú. Bueno, el hombre renunció y renunció como renuncian en muchas partes del mundo los dirigentes políticos cuando parece que tienen el sol en las espaldas, pues que no pueden hacer más y que la opinión pública les reprueba. En Venezuela, Samuel, nosotros los venezolanos en esta tierra de gracia, desde hace un buen rato parece que tenemos distancia con eso de la rendición de cuentas y con la responsabilidad política. Aquí no renuncian ni los que fracasan en los partidos, aquí no renuncia el gobierno que tiene a gente metida en actos de corrupción comprobada y requete comprobada. Aquí no renuncian personas que son responsables incluso de la muerte de decenas, por no decir de centenares o miles de venezolanos por la ineficacia en la ejecución de las políticas públicas de gobierno. Aquí no renuncia nadie, aquí no hay respuestas para nada. ¿Qué nos ha pasado en Venezuela, Samuel? Que no hay un vínculo entre la función pública y la responsabilidad que denota la función pública. Eso está roto, parece que en Venezuela, desde hace un buen rato, ¿no? Bienvenido. Bueno, gracias. Yo quiero dejar bien sentado desde el principio y desde siempre que lo he propuesto, que mi preocupación es Venezuela. Pero no Venezuela cualquier cosa, sino el fondo de Venezuela que consiste en el colectivo venezolano, es decir, la aglomeración social venezolana. Fíjese que no digo sociedad, porque lo que nos interesa a nosotros es que esa aglomeración de gente que somos lleguemos a ser sociedad. Entonces, yo acabo de preparar y posiblemente hoy o mañana coloco en mi blog una cuestión que vengo, diríamos, desarrollando sobre el país. El país del trabajo, el país del dolor, el país de la vergüenza o de la pena, que es el último. Y el que viene ya este mes, de hoy o mañana, es el país con cierre feliz de inventario, acordándonos de aquella comedia musical del año 70
que se titulaba Tu país está feliz. Entonces yo reorganizo eso conforme precisamente a las relaciones sociales. Ese es el primer tema. Y el segundo es, el título es La dura enfermedad política venezolana. Es un texto breve de un artículo que yo escribí el año 2001, se publicó en el doctorado en Ciencias Sociales, y que se trata de la anormalidad como norma. Entonces, de fondo, consiste en por qué nos ocurren todas estas cosas en Venezuela. Pues sencillamente es porque el fondo de Venezuela, es decir, ese aglomerado social, pues aplaude todas estas cosas, le ríe las gracias, le consiente a todo aquel que está en el poder. El libro del año 2000, que es el de la élite venezolana y el proyecto de modernidad, el intelectual Juan Liscano, el de las gran fiestas venezolanas, él nos decía, pero si aquí todos los dictadores han muerto en la cama, Guzmán Blanco, no digamos Juan Vicente Gómez, y el largo periodo de Juan Vicente, de Pérez Jiménez, y aquí no ha pasado nada. Bueno, aunque Pérez Jiménez lo expulsaron, ¿no? Pero Sí. es quizá, usted lo ha dicho, Pérez Jiménez es quizá la excepción a esa regla, ¿no? Porque todos los demás han muerto en la cama, efectivamente. Claro. Sí, pero aún también se fue al exilio y sí, muy rico además. Y muy rico. Sí, que Venezuela le proporcionó toda la felicidad, en ese sentido, si hablamos de felicidad, en términos de recursos, ¿no? Y tenía su gran casa en Madrid y disfrutó de todo eso. Entonces, el fondo de la cuestión es ¿qué es Venezuela? ¿Qué es el fondo de Venezuela? ¿Es un pueblo o no es pueblo? ¿Es país o no es país? ¿Es sociedad o no es sociedad? El próximo, precisamente, blog mío del próximo mes es aquello del Cid Campeador. Qué buen vasallo hubiera si hubiera buen jefe, ¿no? Qué buen país sería Venezuela si hubiera buena sociedad. Pero nos ha costado mucho, no sé si Daniel está allí en la línea, no lo tenemos. Bueno, nos ha costado mucho, y hablando del Cid Campeador, el Cid Campeador que tras de sí se llevaba como a las tropas, ¿no? Y era básicamente un factor de inspiración en la tropa, porque esto se ve hasta en el momento de su muerte. El Cid, recuerdan que el Cid, en la última batalla, el Cid estaba muerto, lo montan en el caballo, y era lo que anímicamente animaba a aquella tropa a combatir, ¿no? Pero nosotros, en esa concepción que usted tiene de venezolanos que consienten a veces actos que no son aprobables, que no son actos dignos de ser consentidos por una colectividad, ¿qué es lo que nos mueve a consentir esas cosas y a tener aquiescencia con esas cosas? O sea, ¿qué somos? Somos muy chéveres en el fondo, como simplificadamente se dice a veces que los venezolanos son chéveres. Precisamente al final del país con cierre feliz de inventario, yo coloco un perfil, un caso de lo que yo llamo el complejo matrisocial. Nosotros nos creemos que somos felices, y así lo he demostrado en otro momento, que es el país de la maravilla y de la felicidad, como Dinamarca y todo eso, pero por cultura. Pero ahí viene la inflexión, ¿no? Somos felices, que nos creemos felices, pero lo que somos gente del placer. La felicidad es una cuestión ética y por lo tanto societaria, y de trabajarla, de elaborarla bien en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales. El placer no tiene nada que ver con la realidad. Pero en Venezuela lo que hacemos es de que gozamos a como sea. Entonces es distinto, el placer pertenece a la cultura, y la cultura en Venezuela nos juega muy malos juegos. ¿Por qué? Porque es una cultura del consentimiento, no del amor. Una cultura del resentimiento y no del odio. Es decir, es una cultura muy primitiva.
Es que nosotros los venezolanos ¿somos civilizados o no? ¿De quién descendemos si somos civilizados? Descenderíamos de los salvajes. Y entonces hay que cuidar el salvaje nuestro, como hacen todos los países civilizados, con sus policías y sus códigos y todas sus reglamentaciones, para que no les salga el salvaje. Pero a nosotros, ¿quién nos sale? ¿De quién descendemos nosotros? Y la gente no sabe de esto. Por supuesto, ni los antropólogos, ni los sociólogos, ni los intelectuales venezolanos. Es que en Venezuela el intelectual no sabe en qué país vive. Y lo mismo pasa con la gente. Yo quisiera que usted nos diga, profesor Hurtado, a la vuelta de este corte, que arranquemos allí. ¿De dónde descendemos los venezolanos? Y propongo para esa interpretación la visión que tiene Briceño Guerrero, quizás, sobre de dónde viene América y de dónde viene Venezuela. Que decía Briceño Guerrero que América no existe, que aquí lo que existe es la segunda Europa y que nosotros somos una copia al carbón con 4 componentes bien identificados, los enumeraremos a continuación de este corte, de aquella segunda Europa que él llama, que tuvo su expresión primero en la reestructuración que sufrió Europa después de la época del Renacimiento y que luego vino acá por extensión de un designio imperial allá. Vamos a ir al corte y venimos con más, con el profesor Samuel Hurtado el día de hoy. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Buscas un hotel que se distinga por su tranquilidad, excelentes instalaciones y servicios, que a la vez brinde una óptima atención a sus huéspedes? Entonces hospédate en el Hotel Muévete por Vargas. Disfruta su calidad. Visitarlo es comprobarlo. Hotel Muévete por Vargas tiene excelentes habitaciones de lujo y confort con modernas dependencias sanitarias, TV por cable, internet gratuito, wifi, aire acondicionado, servicio telefónico y traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto incluido. Hotel Muévete por Vargas en Catialamar, Avenida El Ejército, Urbanización El Balneario, calle 13 entre calle 5, Estado Vargas. Teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos con nosotros el día de hoy acá al profesor Samuel Hurtado. Yo le decía al profesor Samuel Hurtado, cuando ya se reincorpora con nosotros Daniel, en el corte anterior, que la pregunta esencial está, creo yo, en todos estos casos, en ver qué somos los venezolanos. Y para saber qué somos debemos ver de dónde venimos, ¿no? El filósofo Briceño Guerrero dice que América, de hecho, no existe, que América es la segunda Europa. Y que se construye América con base a 4 principios que rigen la segunda Europa. Y la segunda Europa se rige básicamente por el principio señorial, por el principio imperial, que es demarcado por la corona española, el principio del cristianismo y, en último término, el principio de lo que marca definitivamente el abandono de los viejos valores en Europa en el Renacimiento, que es el principio racional, lógico-racional. Y esta es la revolución científica y todo lo demás que ya conocemos. Él dice que el error fundamental de América, y aquí lo discutíamos en el corte, que no puede meterse tampoco América completa en un solo, digamos, en un solo compartimiento, porque hay diferencias entre la América del Norte, la América Central y la del Sur. El error fundamental está en creer que hay una cultura autóctona americana. Él dice que aquí lo que hacemos es replicar los valores de Europa y que el error ha estado en no replicar correctamente esos valores.
Yo no sé qué visión tenga el profesor Samuel Hurtado sobre eso. ¿Qué somos los venezolanos? Basados en que, supuestamente, según Briceño Guerrero, no somos más que europeos y lo que estamos es repitiendo las virtudes y los desaciertos de esa cultura. Mira, yo quiero ver un poco la cuestión, porque una cosa es el filósofo con sus ideas y otra cosa es el científico con sus conceptos. Y el concepto es el que tiene la referencia de realidad en el sentido de ir a las soluciones. Yo simplemente les voy a leer del médico psiquiatra venezolano José Luis Betancourt, un tremendo intelectual, en su artículo que en torno a la psicología de venezolano, que yo trasciendo la psicología para llegar a la cultura, que es mucho más rica para investigar. Él dice: Venezuela se trata de un país pequeño al cual le entró en los 3 últimos períodos constitucionales una cantidad de dinero equivalente a 10 planes Marshall. Pero cuando estoy hablando de esto, es un escrito de 1990. Por eso les digo que no se trata de que estemos preocupados por el chavismo y todos sus secuaces. La preocupación es por Venezuela. Por supuesto que esto nos han llevado a una radicalidad tal que la cosa se ha puesto más fea que nunca. Bueno, le entró tanto dinero de 10 planes Marshall, aquello que reconstituyó Europa después de la guerra, y cuyos resultados son los siguientes. A. No resuelve ninguno de sus tradicionales problemas. B. Aparecen problemas nuevos y se intensifican los antiguos. Y C. Termina con una deuda externa colosal. Si esto les parece poco, puede ser perfectamente leído y releído y aplicado a 1900, a 1800 y pico, al siglo XX. Es una constante. Una constante de todo. Usted lee a Arturo Lapietre en 1950 y es como si lo estuvieran leyendo hoy. Yo leía a Pedro José Rojas en 1877, lo leí para 1977, un siglo exactamente más tarde, y era igualita el lenguaje y las preocupaciones en Venezuela. Es decir, nosotros vivimos más en el mito que en la historia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo digo el mito, me refiero a ese principio de donde salen todos nuestros sentidos de cómo concebimos y nos orientamos en el mundo. Y después ese sentido es el que se hace ritual o se hace historia, ¿no? Se repite y tal y tal. Se rutiniza. Se rutiniza y se hace ordinario. Pero nosotros seguimos viviendo en aquel tiempo antiguo del mito, diríamos así, o del futuro, como quieran ustedes llamarlo. Es lo que llama José Luis Betancourt el caso de Venezuela, el efecto de Venezuela, se pueden decir las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Los venezolanos somos capaces o no somos capaces? Yo he llegado en las clases últimas de doctorado con los alumnos, ¿no? Venezolanos, por supuesto, a que nosotros nos contentamos exactamente con lo que somos. No nos llega ningún deseo de ser otra cosa. No nos llega, si no tenemos deseo, imposible que nos venga el poder ser otras cosas. Y por supuesto lo que debemos ser, en definitiva, como sociedad, como gente que está sobreviviendo en el mundo y que se codea e intercambia con otras sociedades. Nos falta ambición. Entonces, Daniel, incorpórate a esta conversación, por favor, Daniel. Entonces, yo digo lo siguiente con relación... Ajá, Daniel, incorpórate a la conversación, que seguro que el profesor Samuel... Estoy escuchando al profesor. Sí. Que, se quedó con una idea que quería seguir desarrollando. Samuel. Profesor, adelante. Yo vengo, desde que llegué a Venezuela, el año 68, 70, tratando de salvar al pueblo, a lo popular, pero me conseguía con el populismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto no avanza. Si yo creo que el pueblo es lo auténtico, el pueblo que yo venía de Castilla, que es todo es pueblo ahí. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela si es una réplica de aquello?
la segunda Europa. ¿Qué es lo que se pregunta Briceño Iragorri? No, Briceño ¿no? Guerrero. Ya, pero Briceño Guerrero, el mensaje, Iragorri, el mensaje sin destino, ok. Nuestra crisis de pueblo. Y él dice, pues si venimos de una civilización de pueblo que es España, y nosotros, ¿qué hacemos con nuestro pueblo? Entonces yo consigo en mi cultura que hay una implosión cultural matrisocial que hace la rebaja de pueblo. El pueblo, que nos juegue en contra. El pueblo como política, no como etnologismo, ¿no? Aunque en este caso, por supuesto que de trasfondo nuestro, éramos españoles, después fuimos colombianos, Bolívar nos metió como colombianos, y padre nos hizo venezolanos y ahora nos han hecho cubanos. Y seguimos enamorados todavía. Yo no sé, a mí me da vergüenza a veces con lo que yo quiero a Venezuela, que sigamos enamorados de la presente Cuba, de la presente. Sí. Entonces es terrible el venezolano que no tiene algo frente a crear distancias frente a la actual Cuba. Ese es el problema, para volver realmente a ser perfectamente y auténticamente venezolano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué capacidad tenemos los venezolanos? Simón Rodríguez nos decía que inventamos o erramos. Y dentro de Briceño Guerrero, el filósofo dice, nosotros ya no hay tiempo para inventar. Bueno, ok, vamos a hacerte un poco el caso. Ya no hay tiempo para inventar. Pero mira, si repetimos, y es mi proposición siempre, si repetimos, tenemos que repetir con competencia. ¿Para qué la competencia? Para originarnos de un modo original. Ya no somos europeos, somos americanos. Y en ese sentido, la cuestión de Bolívar es muy actual, cosa que nosotros por todos los lados hemos traicionado a Bolívar. Yo no entiendo esto. El pueblo venezolano Bolívar no ha resucitado en el pueblo venezolano. Y yo lo tengo bien dicho en el Edipo. Nosotros seguimos siendo un Edipo, ¿cómo se llama ese? Caciquil. Estamos sumergidos todavía en que todavía ni somos españoles, ni somos indios, ni somos negros, no somos nada. Entonces, ¿cómo hacemos el cambalache o el sancocho con todo lo que tenemos? Porque ahí lo tenemos. Tenemos toda la fuerza, tenemos todos los elementos materiales, culturales de todo tipo. ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué pasa con nuestra competencia, con nuestro poder? Y que está en los gérmenes de la cultura, aún más allá que la psicología. Entonces yo pienso que la matrisocialidad, que es la madre americana, y no es el marianismo de la Virgen María, que la que tuviera la culpa de todo esto, no, es la madre americana. Pero no es la madre americana la que tiene la culpa de esto, pero es que ni tampoco la cultura. La cultura siempre produce elementos nuevos, aunque también te enferma, ella también tiene capacidad de curarte. El asunto nuestro es que no sabemos dónde estamos parados. Vamos. ¿Qué significa que no sabemos dónde estamos parados? Que tenemos un complejo cultural que yo llamo matrisocial, que nos creemos una cosa y somos otra. Y entonces no logramos atinar con nuestro diagnóstico de lo que somos. Si no sabemos el diagnóstico, ¿cómo nos vamos a curar? Vamos. Así es, tenemos que hacer un corte comercial y al regreso vamos a seguir conversando con el profesor Samuel Hurtado. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Daniel, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nonna? Por ejemplo, para la entrada. Pues qué más, una focaccia de pomodoro tostadita y con esos tomaticos frescos.
hijos. Muy bien, muy bien. ¿Y el plato fuerte? El lomito acompañado con prosciutto, tocineta y champiñones. Pero de postre, ¿qué? No se te olvide el postre. Puede ser una torta red velvet o el pie de limón. Eso no lo he decidido. En Il Sapore de la Nonna nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, adelante, usted tiene la palabra, don Daniel. Hay una, dentro de esa definición de que América termina siendo una segunda Europa, o al menos un remedo de los valores occidentales y europeos en particular. Pero nosotros hablamos de nuestra vinculación fundamental con España. Yo quería referirme a un hecho en particular, profesor Hurtado, que es el tema de los escándalos de corrupción que hay en España de un tiempo para acá, que son muy parecidos a los escándalos de corrupción que hay en toda América Latina, porque en ellos va un grave cuestionamiento de la opinión pública contra la clase política. Pero sigue habiendo indignación popular, indignación ciudadana, cosa que parece que en Venezuela se esfumó. ¿Por qué el venezolano ya no se indigna ante la muerte de una niña por falta de medicina, ante la corrupción de un dirigente que se llevó unos reales, ante los escándalos? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de indignarnos como sociedad en Venezuela? Mira, está muy bien eso porque una vez te oía también por la radio precisamente hablando de esto. Y yo pensando esta mañana digo, pero yo tenía que replicar a Daniel Lara, que a veces me ha replicado a mí, pero si es que tú misma lo estás diciendo lo que estoy diciendo yo, pero muy, muy concreto, ¿no? Y lo acabas de decir. Fíjate bien, ¿qué es lo que dije desde el principio en el programa? A nosotros no nos interesa el jefe del Estado, el presidente de la República, el Parlamento, no nos interesa nada de eso. Lo que nos interesa es el colectivo social. Puede haber corrupción en España, en Alemania, en China, en donde le dé la gana. El problema es cómo reacciona la gente contra eso. En España ya han tomado acá un poquito cartas en el asunto en la medida que pues, se van haciendo un poco más europeos, según ellos, ¿no? Pero en América Latina no hay esa réplica. Y en Venezuela muchísimo menos que en Colombia, que en México, que en cualquier sitio. Aquí estamos, diríamos, viviendo en el paraíso todavía. Aquí no hay tiempo que hacer, el tiempo no cuenta para nada. Entonces, cuando decimos la sociedad civil, ¿pero qué es sociedad civil? La sociedad civil o la sociedad es la primera que debía tomar cuentas, es la que no toma cuentas, más bien consciente a sus dirigentes.
y los dirigentes, con tal de darles un caramelito, una bolsita clap, un no sé qué, una cuestión populista, pues la gente toda contenta. Samuel, pero eso quizá tiene que ver, Daniel, también con no reconocer el problema de fondo, porque al reconocerlo evidenciaría lo mala que es la situación, y eso está vinculado con lo que decías en el segmento anterior, Samuel, que quizá en el fondo no es que buscamos el éxito, sino que buscamos eludir el dolor. Es decir, es una sociedad hedonista más que perseguidora el placer. Pero es un placer de decir, estamos mal, bueno, y es la frase de Teodoro, estamos mal pero vamos bien. Eso es más o menos como va viniendo, vamos viendo. Exacto. Porque si reconocemos que el problema es estructuralmente complejo, bueno, tendremos que decir que en realidad estamos metidos en camisa de 11 varas, y eso como que es muy doloroso asumirlo en la psique colectiva, ¿no? Claro, ese es el problema. Es que nosotros no entendemos la cuestión. ¿Qué es el populismo? Pues desviarnos de los sufrimientos de la revolución industrial. Es decir, del trabajo. No, y decir que todo se soluciona muy fácil, ¿no? Claro, todo el plano declarativo, usted ya sí. Hay soluciones mágicas. Es decir, el populismo es una solución redistribuir mágica. Sin producción. Así es. Cosechar donde no es sembrado. Eso es recolección pura. ¿Pero qué significa eso? Pues no enfrentarte a la selva, no enfrentarte a la realidad, no enfrentarte ¿a quién? A los dioses. ¿De quién descendemos nosotros? De los dioses, no descendemos de salvajes. Porque me parece que ya somos salvajes. Sí, nos han salvajizado, ¿no? Sí, porque los salvajes proceden de dioses. Y los dioses, ¿por qué hijos de dioses? Porque somos hijos de la magia. ¿Dónde en Venezuela no estamos bien convencidos de que vuelan? Y todas las clases sociales. Eso no es popular, por favor. Sí, eso no tiene que ver con los estratos sociales. No tiene que ver con lo popular, ni lo marginal, ni nada de eso. Ese es el gran desvío de otras explicaciones que nos hacen colegas. Y lo mismo que el control del control externo. Nada de control externo que decía... El locus de control externo. El locus de control externo. Ese es un locus bien interno en nuestra cultura, que no controlamos precisamente. ¿Por qué? Porque no enfrentamos nuestra realidad. La referencia para controlar eso es la realidad, y no el placer, no el abandono, no la desidia, que ese es el placer. ¿Qué es el placer? Pues la desidia, al abandonar nuestras responsabilidades y quedarnos así medio loco. Lo que pasa es que en este momento, si me oyera Salvador Garmendia, diría, es que ya Venezuela ya no está medio loca, ahora ya está loca completa. O loca y media. Ya no hay solución, dice, porque si estuviéramos medio locos todavía habría, pero el asunto es que nos han vuelto en una locura en este momento política, que nos sale muy bien hacernos los locos. Yo no he visto otra sociedad que se haga la loca. Precisamente como amortiguador precisamente de la locura en que está, porque si no, no se aguanta. Sí, Daniel, adelante. Pero la discusión es además, profesor Hurtado, que hay un llamado permanente por parte de gente que podría catalogarse como intelectuales, académicos, a refugiarse en el pensamiento único. Es decir, cuando se hace una crítica a los malos rumbos que puede llevar el conglomerado opositor, la respuesta es no. Deja de estar criticando, suma, no restes. Es decir, tenemos una clase intelectual o algunos intelectuales que en vez de llamar a la crítica, que es lo que normalmente hace un intelectual, llaman al silencio, a la censura, a la autocensura. ¿Por qué somos tan reacios a entender que sin diagnóstico no encontraremos la cura? Mira, Daniel, yo estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que una de las cuestiones por qué estamos así, no tanto es porque los que están al mando del gobierno, es por la oposición que no sabe dónde está parada. Entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta y diríamos hacerle las críticas, lo que no quiere decir pensamiento único en absoluto, sino aportar positivamente y no restar. Precisamente eso es lo que queremos con nuestra crítica, que se aporte. Ahora, el asunto fuerte es que en el fondo de Venezuela, en la cultura que llamamos matriz social, es una cultura colectivista, precisamente de pensamiento único, pero de tipo primitivo, de tipo étnico. Y eso es lo que hay que fracturar. Nuestra personalidad social no está fracturada.
Entonces lo mismo nos da estar en casa que estar en el trabajo, que estar en la calle, que es lo mismo. Lo tratamos todo igual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que no tratamos las cosas con seriedad. Nuestro país no es un país serio, en absoluto. ¿Por qué? Porque nos dan lo mismo una cosa que otra. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Así no se puede construir un país. Un país se construye con trabajo, con crítica que me refiero en el sentido de transformar las cosas. Por eso yo discuto en el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela que aquí no es posible la episteme, es decir, producir pensamiento, tener capacidad de pensar a Venezuela. ¿Dónde tú has visto pensar a Venezuela? ¿Dónde se ha pensado a Venezuela? Yo me acuerdo cuando hacía la entrevista a José Vicente Rangel el año 94 para uno de los libros, me decía, no, Venezuela está muy diagnosticado. Sí, está muy diagnosticado, todo el mundo habla paja, gamelote, gamelote. Pero ¿quién le ha puesto el cascabel al gato? ¿Quién le ha puesto un concepto de evaluación? Si no hay conceptos no se pueden evaluar las cosas. Y eso es lo que ocurre con colegas de uno. Tanto fuera como dentro del doctorado, no saben de Venezuela nada porque no tienen referencia conceptual, y para eso hay que estudiar mucho, y para eso hay que comparar mucho con otras sociedades, porque a otros les va bien y a nosotros nos va mal, porque a unos tienen su felicidad como Dinamarca porque tienen la confianza en las instituciones. Nosotros somos felices por eso, no, nosotros somos felices por cultura, es decir, por placer. Ahora, Samuel, fíjese, el haber llegado a esto que puede parecer el fondo de los fondos, y estoy hablando de los 20 años de chavismo, con la exacerbación de todas las conductas, creencias y patrones de actuación que usted acaba de describir y que describe siempre en sus libros, ¿no será una experiencia en el fondo positiva? Y lo digo, por supuesto, esto contextualizado en que, por supuesto, hubo mucho dolor en estos años, muchas vidas humanas que fueron perdidas, muchas cuotas de sufrimiento, pero ese haber confrontado al venezolano en el espejo de sus miserias, de lo más duro, de lo más desgarrador en términos del engaño que ha supuesto décadas y quizás siglos de una concepción errada de lo que somos, no extraerá en el fondo una especie de síntesis, si se puede hablar de esto, en una oposición de fuerzas que lleve a que ese despertar definitivo se dé y que digamos, caramba, cómo hemos errado en todo este tiempo. Mira, ahí hay dos cosas. Yo digo que la felicidad o el inventario que yo estoy hablando en el blog es si estamos por fin aprendiendo. Si la sociedad está aprendiendo o no. Pero si sigue haciendo las mismas cosas, como que no está aprendiendo mucho. Bueno, y otra cosa, para hacer esa síntesis, se necesita no solamente acción, se necesita pensamiento. Gente que reanude, así como los partidos políticos que fracasan a los pobres porque no logran reunir la síntesis de todas las rebeldías que hay en Venezuela. Entonces están localizadas y no se articulan. No se articulan, y esa es la labor de ellos. Esa es la labor de ellos, ese es su fracaso de no articular bien las cosas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en esta cuestión de la sociedad. Tiene que haber pensamiento social. ¿Dónde hay un pensamiento social? ¿No? Cabrujas, por ejemplo. Pero Cabrujas, ¿qué es lo que pasó? Pues estaba todo desazonado y todo intranquilo porque, cónchale, esto es una sociedad de destrucción, y es verdad. La sociedad del placer es una sociedad de destrucción, de muerte. Entonces, cuando él por fin descansó, cuando se enteró o diseñó el modelo teórico de que hay culturas cerradas y culturas abiertas. Sí, que lo había dicho Popper y lo habían dicho varios. Sí. Culturas cerradas no están abiertas a la sociedad, a mejorar las cosas, a transformarse, ¿no? A la competencia. A la competencia, a trabajar el mundo, la realidad, a darle otro sentido a las cosas. En Venezuela no, nosotros contentamos, disfrutamos, bueno, pues un pullero con lo que somos, y ya está. Sí. Y listo. Debemos trascender al modelo de sociedad abierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos fiesta, pero no tiene sentido porque no hemos trabajado primero. Sí.
¿Comprendes? Entonces ese es el asunto. Entonces tiene que haber un pensamiento y no hay pensamiento en Venezuela. No se trata de conseguir el pensamiento en lo que dice la gente. Lo que dice la gente hay que reelaborarlo en un concepto, y eso es lo que no hacen los colegas de uno. Y entonces, pues bueno, como estuvieron en el barrio y oyeron escuchar a la gente y mira lo que dice la gente y tal y cual, ya con eso ya nos contentamos. No, yo también estuve en un barrio viviendo 15 años y lo estoy viviendo como sacerdote allí metido, bien metido. Y hasta que por fin salí a la universidad y aterrizar todo eso en un papel. Todo eso en un papel y pasar diríamos, del entusiasmo primitivo, primero, diríamos, de compromiso social, hasta distanciarme de ello científicamente y lograr ver de lejos, que es como se ve bien el asunto. Sí, en la ciencia, ¿no? Es así. Y eso significa, a mí me costó eso, ¿saben ustedes? 30 años. Es difícil y hay que ponerle. 30 años, ¿no? Hay 68, 98. Samuel, vamos a hacer la pausa comercial. Daniel, envía la pausa. Corte comercial. Vamos a la pausa y ya venimos con el segmento final. Siempre se nos hace corto el programa. Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Y así nos va. Cuando se tiene algo que contar con Hernández, solo por ese 700 AM. Continuamos con la parte final de esta hora con el profesor Samuel Hurtado en el estudio. Profesor Samuel Hurtado, una pregunta que seguramente nunca le han hecho. ¿Para dónde va esto? Mira, para donde queramos nosotros. Yo tengo que responder así. El otro día hablando con la hija de César Regifo, ¿no? Bueno, ¿y tú por qué no te vas del país? Digo, bueno, yo no tengo por qué ir del país. Simplemente, ¿y qué es lo que hace? Bueno, lo que quiera el pueblo venezolano. Yo estoy, diríamos, en el mar náufrago con el pueblo venezolano y tendré la suerte del pueblo venezolano. Pero yo quería decir dos cosas que son las dos últimas conclusiones del libro mío de la élite venezolana y proyecto de modernidad. Ahora que llegamos precisamente a Semana Santa. La cultura no se coloniza, no se culturiza. Lo que se domina es lo social. Eso lo dice Habermas, un gran pensador alemán. Por lo tanto, nosotros como americanos seguimos siendo americanos de cultura.
¿Somos españoles? Sí, bien, tenemos herencias españolas y cosas de esas, y sí, y pegostes españoles, y virtudes también españolas, y cosas de esas, ¿no? Pero de fondo somos caribes, y punto, ¿no? Y eso se nota de fondo en las mismas comunidades, como los cariñe y cosas de esas. Pero somos caribes cubanos o caribes autóctonos. Pero somos, exactamente, nuestra civilización caribe arrancó con la yuca, la civilización de la yuca, en las márgenes del Orinoco. Y eso es lo que se expandió a todo el mar que llamamos Caribe. Así que nosotros somos fundadores, diríamos, tenemos un núcleo de expansión cultural. Y eso no se nos ha quitado ni con el conquistador ni con la conquistadora. Que lo digan a los que dominaron los caribes, que son los arahuacos, que son los de occidente venezolano. Y otro asunto que quería decir al final es que sin duelo no hay resurrección. Y eso tiene que ver mucho con la Cuaresma y con la Semana Santa. Que es la Semana Santa. Venezuela tiene que sufrir, es decir, tener dolor de sí misma y sufrirlo en sí misma, porque si no, no hay resurrección. Si Cristo no muere, pero bien del todo, así anonadado hasta el fondo de como lo humano, sí. No hay resurrección. Y así nos pasa a nosotros personalmente, pero también como nación. Pero estamos transitando un largo duelo, ¿no, Samuel? También. Pero nosotros estamos transitando tenemos que asumir ese duelo. Exactamente, pero entonces tenemos que crecer un poco como cultura y dejar de ser tan primitivos para afrontar la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros huimos de los problemas y por lo tanto de solucionarlos. Y eso es lo que nos decía el médico José Luis Betancourt. Y eso lo arrancaba él hacia la psicología del venezolano. El venezolano tiene cosas muy buenas, pero él dice, pero como uno no siente los órganos del cuerpo, sino buenos, sanos, sino cuando están enfermos. Pero cuando están enfermos es mejor que no tocarte con los huesos o las partes sanas, porque las puedes enfermar, tanto de estar en ella. Entonces nosotros tenemos que entrar a la realidad, y a la realidad de venezolana, que tiene Venezuela de frente, pues con todo el ánimo de trabajar con ella. Y en el trabajo es donde está el dolor, el sufrimiento, el duelo. Pero por tanto la posibilidad de éxito también. Y por lo tanto, por supuesto, una vez que tú te metes en eso, siempre hay un resultado positivo. Pero lo nuestro es de negativismo social por cultura. Y ese negativismo social nos tiene muy mal. Muy mal. Tenemos Caracas, una Caracas anterior a Felipe II, que es la que nos colocó la cuadrícula de las cívitas. Nosotros no somos ni cívitas ya, y por supuesto ni urbanos. Nos contentamos con el gran clima de Caracas. Nos contentamos con el Ávila. Sí, cosas que además son externas, Samuel, son externas, usted no controla el clima. Exacto, y son externas y son pre-ciudadanas. Sí. Son pre-sociales. Y el Ávila en el fondo. Daniel, despida usted y le damos las gracias a Samuel Hurtado. Ha sido de verdad una conversación, como dirían por allí, deliciosa, dirían los literatos. Ha sido una interesante conversación. Mire, para hablar de Venezuela es una cosa maravillosa, pero no para criticarla, sino para criticarla con sentido de positividad, de que esto, si hubiera sociedad, esto sería el mejor país del mundo. Pero si no tenemos sociedad, aún el mejor paisaje, el mejor clima, todo lo natural que ustedes quieran, el mejor oro, el mejor petróleo, el mejor cacao, ¿no? La tierra de gracia, la tierra de la dulzura, la tierra de la tertulia, que es el café, ¿no? La tierra de la industria, que es el petróleo. Si no tenemos sociedad, no vamos para ningún lado. Samuel, gracias. Sin Daniel. duda alguna, Samuel Hurtado, muchísimas gracias como siempre por habernos dado esta excelente conversación, y el compromiso es que como siempre tiene que regresar porque estas conversas son muy buenas. Les agradecemos por supuesto a la audiencia habernos acompañado también, y le pedimos que nos acompañen de nuevo mañana cuando estaremos de nuevo en su programa favorito de la tarde. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va.
Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.